Hoy despertamos muy cerca del Palacio de Versalles, el lugar donde vivieron los reyes de Francia. Después de recorrer sus jardines y palacios, volvimos a hacer lo que más nos gusta, salir a la ruta. Y como en todo viaje, también hubo sorpresas. El combustible en Francia ha sido uno de los más costosos en nuestros 6 años de viaje. Seguimos camino, cruzamos el río Sena en ferry y sin darnos cuenta terminamos el día frente a uno de los paisajes más increíbles del país, Étretat, un pequeño pueblo frente al mar con vistas que te van a quitar el aliento. Buen día, cama ya lista. Les vamos a mostrar desde acá arriba donde hemos dormido. Allá de fondo tenemos el Palacio de Versalles y por acá ya estamos para desayunar. Les vamos a dar un tip de estacionamiento. En toda esta zona, el estacionamiento pago vale como unos 40 euros las 8 horas, uno lo deja todo el día, pero durante la noche no se paga, como les mostramos también en París, que pudimos dormir con la Torre Eiffel ahí arriba. Acá pasa exactamente lo mismo, y además los domingos no se paga, y hoy es domingo, así que aprovechamos, pasamos la noche acá, y hoy vamos a dejar el motorhome todo el día para recorrer el palacio. Y lo de los domingos gratuitos también aplica para París, así que ese plan de pasar todo el día frente a la torre podrían organizarlo si vienen en el motorhome, bueno, buen auto también, un domingo. Lo que no sabemos es si en todo el resto de Francia es igual el tema del estacionamiento, o por lo menos en esta zona, pero ya tienen el tiempo. Este fue el patio de la Jacuneta anoche. La verdad que bastante tranquilo, considerando que estamos en la calle, bien al borde de una avenida. Miren ahí atrás el famosísimo Palacio de Versalles, que ya estamos listos para ir a visitar, ¿no? Al final ayer decidimos que era mejor venir el día de hoy, así además de visitar los jardines, podíamos conocer el palacio. Cuando organicen su visita al Palacio de Versalles, dedíquenle un ratito de tiempo para entender, porque hay muchos tipos de entradas, así que uno tiene que prestarle atención. La opción más económica que uno puede sacar cuesta 21 euros, pero eso solamente te daba acceso al palacio, no hacia los jardines. Pero cuando es temporada baja, empieza en noviembre, no recuerdo cuándo termina, hay algunos tickets que te incluyen la entrada a los jardines. Así que la recomendación es dedíquenle tiempo, analícenlo bien. En nuestro caso sacamos una que se llama Passport, que cuesta 32 euros, y esta entrada te incluye la visita a todo, a los jardines, al palacio. Tiene un horario, que la parte del palacio es solamente con horario, después el resto podés estar ahí recorriendo, así que nosotros nos vamos en plan de pasar el día, recorrer y después ir a visitar el palacio en el horario que dice nuestra entrada. En el caso de que no consigan o no quieran ingresar a los jardines o al palacio, ese primer portón no tiene ningún tipo de control. Entonces a esta parte uno puede ingresar y después desde acá vas a tener que tener ticket para ingresar ahí atrás, que es el palacio, o bien para ir hacia los jardines. Pero esta parte por la que vamos caminando es libre y gratuita. A menos de 20 kilómetros de París se encuentra uno de los lugares más impresionantes del mundo, el Palacio de Versalles. Lo que comenzó como un simple pabellón de caza en el siglo XVII, se transformó bajo el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, en la residencia real más lujosa de toda Europa. Versalles no fue solo un palacio, fue el símbolo del poder absoluto de la monarquía francesa y el escenario donde se tomaron algunas de las decisiones más importantes de la historia del país. Sus jardines, fuentes y palacios menores, como el Gran y el Pequeño Trianón, formaban parte de un mundo pensado para mostrar la grandeza de Francia. Hoy, este lugar que alguna vez fue exclusivo para reyes recibe millones de visitantes cada año que, como nosotros, vienen a descubrir cómo vivía la corte más poderosa de Europa y a caminar por el mismo escenario donde comenzó el fin de una era. Súper recomendable sacar el ticket por internet. Miren lo que son todas estas filas para ingresar a los jardines, no al palacio. Y si uno ya viene con entradas, por acá entras directo. La inmensidad de este lugar, por favor. Sean bienvenidos a los jardines del Palacio de Versalles. No, y esto acá arriba era una ínfima parte. ¡Qué buen lugar! Esta parte que estamos viendo acá es el Parterre del Naranjal, es un invernadero de naranjas. Y ahora
sí, bienvenidos a una de las vistas más icónicas que tiene este lugar. No puedo creer que esto sea el patio de una casa, o sea, el jardín de un palacio. Chiquita la casa. No, mirá lo que es para allá. ¿Te imaginas ser el jardinero? Yo calculo que debe haber 200 jardineros acá, no sé. Actualmente, unos 100 trabajadores se encargan del mantenimiento de los jardines. Sin embargo, en su apogeo, el Palacio de Versalles llegó a albergar 7.000 personas que se encargaban tanto del mantenimiento de los palacios como de los jardines. Con ustedes, la vista más famosa del Palacio de Versalles. Miren la magnitud que tiene este lugar. Se pueden comprar audioguías. Acá viene el tip de la chica del ahorro, pero si se bajan la aplicación de Versalles, no solo que además pueden ir viendo un mapa con todas las indicaciones de los lugares que hay, de las puertas de entrada, de los lugares de donde se encuentran las boleterías, para cargar agua, dónde comer, qué son cada uno de los lugares que uno va conociendo, sino que además están incluidas las audioguías en tu idioma y gratuitas. Miren el tamaño de estas esculturas. Y recién leímos que hay más de 220 esculturas distribuidas a lo largo de todos los jardines. Pero es una locura este lugar. Además, el tamaño, o sea, pueden percibir en la filmación lo chiquitito que nos vemos nosotros en la altura que tienen las... no es ligustrín esto. Sí, no sé, los árboles. Es maravilloso este lugar. Qué cosa zarpada. Y hemos llegado a la fuente principal. Bueno, no sé si es la fuente principal, pero es como el lugar central, que es la fuente de Apolo. Nos está agarrando hambre y hemos armado para el día de hoy un picnic, así que nos vamos a dar el lujazo de comer unos sanguchitos con esta vista. En esta parte donde estamos ahora, estamos al lado del Gran Canal y acá ya estamos fuera de los jardines, que como les decíamos antes hay varias entradas, entonces si uno quisiera puedes entrar por otro lado y venís a esta parte que es gratuita y después vos si querés pagas la entrada para ir a los jardines. Acá tenemos nuestros baguettes armados en la jacuneta. Jamón, queso y tomate. Con esta vista vamos a almorzar y descansar un ratito porque ya llevamos 4 kilómetros caminados. Si tienen ganas de hacer esta navegación, cuesta 20 euros la hora y 16 euros la media hora. Panza llena, seguimos la caminata. Nuestro ticket incluye la entrada al Gran Trianón, que se puede ir. Vimos que había un trencito, no sé si eso estará incluido o no, pero está tan lindo para caminar que estamos yendo por allá. Este palacio era como la casa de fin de semana, más o menos así, para los reyes. Luis XIV lo manda a construir para tener un espacio más alejado del caos que era Versalles. En algún momento también llegó a ser considerado como una residencia de verano. Tranqui, la casita que se hizo para cuando quería estar solo. Qué impresionante este lugar. Acabamos de ingresar al palacio. Este es el Salón de los Espejos. Impresionante ver todo tal como estaba la lámpara. Qué zarpado. Y como no podía ser de otra manera, este mini palacio tiene sus jardines que son un espectáculo también. De allá venimos nosotros, no se ve el Gran Trianón, venimos pasando por más jardines
y ahora estamos yendo al Petit Trianon, que era la casa que Luis XV le construye al amante. Tranqui. Tenía la casa fin de semana y más lejos la casa del amante. Y muchos jardines como para caminar y esconderse entre los jardines. Yo creo que les debemos haber mostrado el 10% de lo que es este lugar. Lo inmenso que es, la cantidad de fuentes, árboles, plantas, no, es imposible de demostrar. Inicialmente, todo esto tenía 8.000 hectáreas y después de la Revolución, estamos hablando 1789, que es cuando se produce la toma de la Bastilla y vienen acá al Palacio de Versalles, que gobernaba Luis XVI y María Antonieta, que después los mandan a la guillotina y ahí se produce la Revolución. Bueno, posterior a eso, todo esto quedó de 830 hectáreas, de las cuales 77 corresponden a los jardines. Ya estamos regresando hacia el palacio porque es nuestro horario de ir a visitarlo y lo hemos hecho caminando por la cara norte de los jardines y seguís encontrando con la inmensidad de los jardines y además con las fuentes, que hay 55 en total por todos los jardines. Realmente es maravilloso caminar por acá. Ya estamos finalmente a la entrada del palacio. Dos noticias. La buena es que llegamos. La mala, ahí donde está la letra A, es la entrada. Miren lo que es esta fila. Por poco casi que llegamos al motorhome a hacer la fila. Y ahora sí, bienvenidos nada más y nada menos que al Palacio de Versalles. Estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de conocer por dentro este palacio que tiene tanta historia y han pasado hechos sumamente importantes en la historia del mundo. Es realmente impresionante este lugar, no existen palabras para describirlo. La majestuosidad de las construcciones, de los detalles, de las obras de arte, de las pinturas, esculturas, realmente es una maravilla. Es muy difícil, o sea, no hay chance de poder transmitirlo en la cámara. Y ahora hemos llegado a uno de los puntos más famosos, más icónicos. Esta es la Galería de los Espejos, tiene 357 espejos y acá han pasado cosas muy importantes en el mundo, como por ejemplo, acá fue donde se firmó el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Y desde acá, desde cada una de las ventanas, se podría apreciar la belleza de los jardines y además los espejos acá enfrentados reflejaban también todos los jardines. El tamaño que tiene esto es enorme, tiene una longitud de 73 metros. Nosotros veníamos recorriendo toda esta parte, que eran todas habitaciones en relación al rey. Acá había una cama, pero no era en la que él dormía. Después estuvimos recorriendo todo esto que es la Galería de los Espejos, y acá lo principal de toda la construcción era la habitación del rey, pero que en este momento está cerrada. Y ahora lo que nosotros estamos viendo en este sector, acá, es la cámara de la reina. Miren el tamaño que tienen los cuadros en esta habitación. Miren lo que es Caro parada ahí abajo. No, es una locura. Estuvimos más de 6 horas caminando por acá. Hicimos rapidísimo, así que recomendación, vengan muy temprano. 11 kilómetros hemos caminado el día de hoy por acá. Mi recomendación, si pueden, es que saquen este pase que les incluye
todo completo. Cuando yo había estado acá hace años atrás, había conocido los jardines que me habían parecido bellísimos. Vale la pena, obviamente, pero tener la oportunidad de conocer los palacios y que sin quererlo, porque la verdad es que nos hubiese encantado tener turno para visitar el Palacio de Versalles primero, que seguramente vas a encontrar menos gente. La verdad es que estuvo bueno ir a los otros primero, porque si ves el Palacio de Versalles, que es exuberante, y después te vas a los otros que son con menos lujos. Tal cual, el recorrido así la verdad que quedó buenísimo. De todas maneras, obviamente que la entrada no es barata, así que una opción es venir a recorrer los jardines, que sí o sí vale la pena. Es impresionante y dedicarle varias horas a caminar por los jardines es un planazo. Y si no, como les dijimos, sin pagar nada pueden ingresar acá al patio o en la parte del Gran Canal, pero no dejen de venir a conocer el palacio más importante de Europa y que es más, según la página te sugiere que le dediques un día entero para recorrerlo. Sí, yo les voy a decir así, si tienen tiempo, está bueno para venir a la mañana, traer algo para almorzar y hacer todo el recorrido tranquilo. De todos modos, si alguien quiere, acá también hay para comprar comida y demás. Con este recorrido ha finalizado nuestro paso por París, una ciudad que nos robó el corazón. Con esta mañana lluviosa empezamos nuestro día. Hemos venido a cargar combustible por segunda vez en Francia. Miren, esos son los valores. En este país hemos vuelto a encontrarnos con diésel premium que hacía rato que no veíamos y por suerte en esta estación de servicio lo hemos encontrado más barato porque apenas ingresamos al país, cargamos y lo pagamos 1,88 €, convirtiéndose así en el valor más caro que hemos pagado de combustible en todos estos casi 6 años que llevamos viajando. Por suerte acá está en 1,68 € el premium. Para casi 50 litros nos ha costado 83,20 €. En este lugar puedes cargar y vas a pagar adentro. Yo creo que vamos a hacer muchos kilómetros por Francia, porque en una semana que llegamos acá, ya hayamos hecho 600 kilómetros. Casi lo mismo que hicimos en el resto de nuestro viaje por Europa. Después de haber estado varios días recorriendo todo lo que es París y alrededores que les estuvimos mostrando en los episodios anteriores, en esta oportunidad nos vamos a ir hacia la costa norte de Francia, que hemos visto unos lugares de naturaleza espectaculares porque estamos necesitando eso después de tanta ciudad. Tiene que mejorar el tiempo igual, ¿no? Porque está horrible hoy. Pero bueno, vamos a aprovechar a hacer día de viaje, mucha ruta que tanto extrañamos. Porque desde que salimos de la ciudad de Versalles hacia nuestro destino tenemos 300 kilómetros, así que vamos a disfrutar de la ruta. Estamos haciendo todas unas rutas secundarias hermosas. Son muy lentas porque la verdad que te metes por todos los pueblitos, cruzás todos los pueblos, vas por todas rutas chiquititas que son hermosas. Lo hacemos por dos motivos. Uno, para conocer, porque la verdad que está buenísimo. Porque si no, vas todo para autopista, que está bueno, vas rápido, pero es autopista. Te perdés de ver los distintos pueblos, ciudades, que si no fuese por estas razones o por el estilo de vida que llevamos, no pasarías nunca, por ejemplo, por acá, que no sé ni cómo se llama el lugar donde estamos pasando. Y el segundo motivo es que en Francia hay peajes y son muy caros. Leímos que para cruzar Francia aproximadamente te gastás unos 200 € de peajes, que obviamente si uno lo quiere cruzar rápido en el día o en 2 días vale la pena porque hay mucha diferencia de tiempo. En nuestro caso, como vamos recorriendo y conociendo, elegimos estas rutas. Y se nos terminó la ruta acá. Vamos a cruzar el río Sena una vez más, porque la ruta que venimos haciendo el día de hoy, venimos bordeando el río. Lo vamos a cruzar en un ferry. Acabo de bajarme a ver los horarios y justo en este momento está en pausa, se deben cortar por almuerzo, supongo. Así que vamos a tener que esperar una media horita. Che, ¿y si aprovechamos y almorzamos nosotros también? 1:45. O sea, el resto del tiempo, cada 20 minutos sale. Ah, una puntería bárbara tuvimos. Sí, son 12:45 en estos momentos y justo entre las 2:20 del mediodía y la 1:20 del mediodía hacen una pausa. Bueno, voy a aprovechar a cocinar. ¿Vos decís? Bueno. Si ellos comen, Al barco
Súper puntual. A las I-18 nos hicieron subir, son I-21 y el barco ya se está moviendo. Es súper cortito el viaje. Allá se ve la rampa. Ven todos los autos que van ahí y acá no se percibe, pero bueno, también está llena esta fila. Y 23, ya estamos acá, súper rápido. Y 24, ya estamos. Estamos pasando por toda una zona industrial acá, pero miren qué impresionantes estas formaciones rocosas. Hacía rato que no veíamos algo así de naturaleza. Encima el otoño dándole tan bonito color a los árboles. Al final encontramos un lugarcito al lado de estos acantilados. Miren la cantidad de calabazas. No sé si tendrán algo que ver con Halloween o casualidad. Vamos a comer. ¿Qué pinta tienen las hamburguesas? Con huevo frito. ¿Qué pinta? A comer y seguimos viaje, ¿no? Uy, tengo un hambre. Yo también. Por eso en la hamburguesa gusta que el huevo esté un poquito más pasadito. No hay nada más rico como el huevo frito, pero en la hamburguesa pasa eso. Está cayendo la noche, pero les quería mostrar dónde vamos a dormir hoy. Miren lo que es este parking lleno de motorhomes por todos lados. Es como el que le habíamos mostrado en Bélgica, donde uno paga para ingresar. En este caso no incluye electricidad, sí tenés agua y para descargar aguas grises y aguas negras. Cada uno tiene su parcela. Costó 14,50 € aproximadamente el día para un motorhome y 2 personas. Miren, por acá tenemos la jacuneta. Hemos llegado a Etreat, o algo así se pronuncia el pueblo, donde vamos a dormir hoy. Vamos a descansar y mañana les vamos a mostrar la hermosura del lugar que vinimos a conocer. Risotto de champiñones con una cervecita belga que todavía tenemos. A falta de vino, que nos hemos quedado sin cervecita. Salud. Salud. Arrancando un nuevo día por acá. Estamos en Etretat. ¿Se pronunciará así? No sé. ¿Quién sabrá? Así se escribe por mí. Y en este lugar, por todos los comentarios que estuvimos leyendo en Park Fortnite, no está habilitado como que uno esté con motorhome en la calle, parando o pernoctando. Y de hecho, lo que llevamos caminando por el pueblo, todos los estacionamientos que vimos eran estacionamientos pagos, estacionamientos medidos. Y de hecho, igual en la calle ni siquiera hay como lugar para estacionar. Entonces, sí o sí, las opciones eran pasar la noche en este lugar donde nos quedamos nosotros, si no, al lado que hay un camping que costaba 35 € la noche, creo, y si no, te tenías que ir del pueblo a dormir a otro lado para poder dormir gratuito. Y después venir a pasar el día. De todos modos, había que pagar el estacionamiento diario. Y sumado a eso, teníamos que cargar agua, que tampoco teníamos. Así que aprovechamos, hicimos un combo y dejamos el motorhome en el parque. Así que vamos a aprovechar a ir a visitar el lugar que hemos venido a conocer acá. Estamos aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia desde donde está el estacionamiento hacia donde empieza nuestro recorrido, y de paso vamos a pasar por el pueblo. Las calles del pueblo se ven muy chiquititas, entonces tiene lógica en ese sentido que uno no pueda parar con motorhome. Se ve hermoso el pueblito. Habíamos leído comentarios que el pueblo no era lindo, pero está divino. Sean bienvenidos a la costa de Francia. Ay, qué calmo que está. Divino está. La última vez que estuvimos en Bélgica... ¡No! ¡Mirá! Uy, no había visto. Bueno, esa es la razón que nos ha traído a este pueblo, a ver estos famosos acantilados. ¡Qué belleza! No, tremendo. Esto que estamos acá viendo al frente nuestro es el Canal de la Mancha. ¡Qué belleza los acantilados! Vamos a dejar acá un mapita, o sea, acá enfrente. Y yo no sé si se llegará a ver en un día despejado. Está Reino Unido y por allá tenemos más acantilados y una playa de piedra. La verdad que tremendo lugar. Me encantó. Lo primero que vamos a hacer es subir hacia la capilla de Notre Dame de la Garde. Después de esa subida, encontrar este banquito
Siento que tengo una falta de estado físico. Pienso que venimos caminando un montón todos estos días, pero la subida me mató. Miren qué lugar. La vista al pueblo, los acantilados. Qué buen lugar, che. Y miren qué divina esta capilla. Estoy viendo si se puede entrar, pero acá está todo cerrado con cadenas, puerta cerrada. ¿Para allá hay alguna puerta o no? Me parece que no. ¡Wow! ¡Qué zarpado este paredón! Caminamos unos metros más desde la capilla hacia el norte y miren con las formaciones que nos encontramos de este lado. ¡Qué impresionante! No, imponente. Ah, son enormes los acantilados. Miren lo lejos que se ven. Lo chiquito que se ve Santi ahí. Y para este lado también hay otros. Ah, hay una escalera ahí abajo. Sí. Y los otros que estábamos viendo antes no se ven, están del otro lado. Qué buen lugar. Está lleno de escaleritas para ir bajando y ver todos los acantilados de diferentes ángulos. Cuevas acá. No sé a dónde saldrán. ¿Vamos? Anda, yo te espero acá. Bueno, a ver. Deja la mochila porque si no, no vas a poder. No, si no es tan bajita. ¡Qué zarpado lugar! ¡Wow! Y acá llegué a la playa. Miren lo que es. La playa de piedra con este paredón blanco. No, qué tremendo lugar. Si uno quisiera por acá, llega caminando desde la playa. Y miren quién acaba de aparecer, la chica que no quería cruzar la cueva. Me di cuenta que no había otra forma de cruzar para este lado, porque por allá era imposible, así que no me quedó otra que venir por acá. Igual estaba re divertido. ¿Y qué tan grave fue cruzar la cueva? No, es que no era grave, solo que pensé que había una vuelta por este lado, pero no existía. Salvo que, no sé si la marea baja más que esto y de ahí se puede llegar a cruzar, pero si no, es la única manera. Che, acá planazo volver por la playa. Sí, señor. Ya estamos de regreso en el pueblo. La primera expedición la hicimos para aquel lado. Primero subimos hasta la capilla, bajamos allá donde se ve el arco en el fondo y volvimos caminando por la playa. Y ahora vamos a ir a explorar por este lado. Y si el día lo amerita y el mar está calmo, miren acá, alquilan kayak. Así que también un buen plan puede ser remar por acá. Habíamos leído que este lugar había inspirado a varios artistas, entre ellos a Monet, y de hecho acá hay una obra de él donde se ve pintado el acantilado. Nos dimos una escapadita desde la playa porque vimos que acá había un estacionamiento donde había motorhomes, pero es de pago, así que vinimos a ver cuánto cuesta. La primera hora cuesta 3 euros y si lo querés dejar 5 horas y media, que es el máximo estacionamiento permitido, 50 euros de estacionamiento. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Ahí está la tablita con los precios. Hasta 5 horas, 15 euros, 5 horas y media, 50 euros. Contra 14,20 que pagamos nosotros, incluido para la camioneta y para nosotros por 24 horas. Para dormir y con agua y lugar de motorhome. La verdad, fue una buena decisión.
También hay baños públicos que fui a ver si eran de pago o gratuitos, pero no, son gratuitos, quedan muy lindos. Vamos ahora a caminar hacia el otro extremo. Y desde acá vamos a ver, wow, el arco principal. ¡Qué tremendo! ¡Qué buen lugar! Bañaditos, vamos a almorzar algo, un poco de pollo con ensaladita. Vamos a aprovechar las 24 horas que tenemos del camping para terminar de hacer todos los quehaceres y seguimos viaje. La verdad que este destino, anótenlo porque es súper recomendable. Nos acabamos de bajar para hacer la primera parada del recorrido del día de hoy, que va a ser una ruta súper histórica. Vinimos viajando con la ventana completamente abierta. El objetivo que tenían los aliados era tomar muchas ciudades, entre ellos una era esta. Es muy loco este lugar, pero impresionante. Nos hemos vuelto a París, estamos en el aeropuerto internacional rumbo a Argentina. Volvemos por unos días a Sudamérica y luego continuamos el viaje por Europa.